Nos encontramos en camino hacia los Chorros de Capartón. La gente nos ha hablado mucho de este lugar, así que sería bueno conocerlo. En estos momentos estamos pasando por el puente Obando, el cual fue el único puente que quedó bueno después de que pasó la avalancha. Eran grandes, muy buenos, hondos, y después de la avalancha ya quedaron unos charcos todos raros, pues ya las corrientes por otras partes, los charcos se dañaron totalmente, mucha piedra, porque dejó mucha cantidad de piedra. Después que pasó la avalancha, el agua de los chorros quedó totalmente seca. Cinco y media que yo bajé con mi mamá, que era en el bosque, había mucho muerto, animales, mucha gente la encontraron sin brazos. Cuentan en la parte de arriba que muchos los encontraron sin brazos, sin piernas, sin cabeza, que muchos se libraron, o sea, de irse en el río, ponerla en el agua, porque se pegaron de matas de plátano, de las colas de los terneros, y mucha gente desaparecida. Estamos en Los Chorros, uno de los principales lugares donde comenzó la avalancha en el año 1993. Según nos cuentan, esto ocurrió porque las montañas que se ven al fondo estaban en crecimiento y cada vez que chocaban con una roca, el agua se calentaba. Por eso el agua fue creciendo y ocurrió esta catástrofe que se llevó fincas, haciendas, escuelas y ganado. Esta agua aparentemente se ve negra, pero en realidad es de color normal, sino que contiene cobre. Yo vivía en Hispania, entonces me dijeron de que el río bajaba muy crecido, entonces el de allá, el de Hispania, entonces yo pensé, pues si eso es el de acá de Hispania, ¿cómo era el Capartó? Y en ese momento era donde bajaba la avalancha. Y cuando llegamos a Hispania, porque yo me vine, porque como les digo, mi mamá vivía para allá, entonces nos vinimos para Hispania. En Hispania cogimos un carro y llegamos al bosque. Cuando lo primero que yo vi fue a mi mamá, porque yo creí que se las había llevado el río. Habían muchos caballos, palos atravesados, pues caballos muertos, palos atravesados, mucho lodo. Mucha gente, porque, o sea, familiares de los buscando pueblos muertos. Y en el bosque, en la fonda del bosque, habían muchos muertos. No dejaban pasar los carros porque no había por dónde pasar, por lo que el puente también lo dañó. Entonces no tenían por dónde pasar. Eran las 2 de la mañana cuando sentimos un ruido muy fuerte y yo ahí mismo desperté a mi esposo y le dije, ay, Humberto, el río, y me dijo, ¿por qué sabe que el río? Y le dije, sí, es el río, y porque la casa también se movía como si fuera un temblor de tierra debido a como a las piedras que sonaban tan fuertes. Y cuando yo me levanté, él se levantó primero, porque yo lo único que hacía era pensar en mi mamá, que vivía más abajo, y que yo sí sabía que el río se le iba a entrar a la casa. Pero
Cuando él se levantó, me dijo, vení, este río se está subiendo hasta aquí, porque nosotros vivíamos así en alto, pero igual se veía muy pareja el agua de la casa, y se sentía la gente gritar. La gente pedía auxilio, y es verdad, por ahí la gente, es que de ahí bajó mucha gente cerquita todavía cuando pedían auxilio, y no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente, que se sentía la gente pidiendo auxilio. Y las piedras se sonaban muy horribles, muy miedoso, y el olor al lodo,